Pero Eh, eso es racismo, Pedro. Plantearse eh, eso es racismo. Así Hablar ha de policía sido. blanca y policía De negra. todas maneras, la policía en todas partes de Estados Unidos, en la mitad de los estados de Estados Unidos, se está arrodillando ante los manifestantes. Lo que era antes una acción punitiva rápida para contener expresiones de protesta, ahora lo que está generando es solidaridad de la policía. Ayer el gobierno de los Estados Unidos movilizó más de 5.000 miembros de las Fuerzas Armadas con instrumentales que esos poderosos que tienen hacia las ciudades que están más sometidas a la atención. Pero la policía, que es la que está en contacto con la población diariamente, que es la que conoce su población, la policía está dando notaciones de que está identificada con la protesta popular, que lo que reclama es que se respeten los derechos de movilización de toda la población, no solamente la raza blanca. Ahí es que está el asunto. Ahora bien, hubo un evento ayer que se está replicando en todo Estados Unidos. Una población pequeña, se llama Flint, en Michigan, en Genesee, Michigan, se demostró que hay una consonancia de propósito entre la población y la policía. La población, y aquí estamos hablando de blancos y negros juntos, se habían convocado en vías públicas para protestar y demandar respeto a los derechos humanos de toda la población norteamericana. Y marchó hacia el destacamento policial de Flint. Cuando estaba al frente se encontraron con que la policía, en vez de confrontarlos y amainarlos, la fuerza que tiene autoridad la policía para ellos, los policías lo que habían hecho era quitarse las cámaras, las máscaras, los bastones, ponerlo al suelo y esperarlo. ¿Y qué ha pasado? No, que estamos de acuerdo con ustedes, dijo la policía. Se incorporó a la marcha y marchó junto con la población. Eso se está replicando en varias otras localidades de Estados Unidos. Y eso pone en gran medida en dificultad al gobierno de los Estados Unidos, que muchas veces, cuando han tenido que proteger la propiedad pública y la vida, porque eso es lo que hacen los órganos policiales y militares, proteger la propiedad pública y la vida. Además del orden, ¿verdad? En esta ocasión no está respondiendo a esos deseos del gobierno y está más bien identificándose con la población. A menos que haya una acción clara, convincente en la población de que los Estados Unidos de América, su gobierno, va a reconducir el comportamiento policial, esta situación va a extenderse sin duda alguna. Esas son las cosas con las que amanecimos en este 1 de junio, que por cierto nos hace entrar en la segunda mitad del año y que nos pone a apenas un poquito más de 4 semanas de las elecciones nacionales. Hoy, como tú sabes, Mozart, está convocado el Senado de la República para conocer la decisión de la Cámara de Diputados de acordar una prórroga por 12 días del estado de emergencia, no por los 25 hasta que aspiraba el Estado, pero sí por 12. Como ha acontecido en las otras ocasiones anteriores, 3, es evidente que el Senado va a coger los 12 días y entonces estaremos entonces más o menos en tiempo para poder incorporar esos 12 días a la fecha del miércoles, que es cuando vence el actual periodo de emergencia. O sea, y entonces, bueno, el gobierno que se ajuste a esos requerimientos. De todas formas, ahí está. Comenzamos hoy de esa manera. ¿Qué te parece
todo este entorno, que yo digo que está turbulento en el plano político internacional y turbulento en la zona nuestra, lo que se refiere a la meteorología. Bueno, buenos días. En primer caso, en primer término, Pedro, lamentar los hechos en Estados Unidos, no solo por la violencia, el atropello, el abuso que se cometió contra ese ciudadano asesinado prácticamente, porque lo que pudo ver el mundo a través de los videos que se han estado divulgando fue un exceso realmente espantoso por parte de una patrulla policial contra ese ciudadano negro. Y ya a partir de ahí, por la respuesta un tanto insensible, desproporcionada y abusiva de las autoridades de los Estados Unidos, que lo que hicieron fue en un primer momento suspender a la patrulla con disfrute de sueldo, luego de un hecho tan bochornoso, tan con ellos criminales, eso que aconteció, bueno, pues lleno de indignación, y ya hemos sido testigos de ver cómo miles y miles de ciudadanos de varios estados, los Estados Unidos, han estado manifestándose en forma abierta, manifestando su indignación por ese hecho. Yo de todas maneras creo, Pedro, que una cosa es manifestarse y hacerlo en forma masiva, repudiar ese tipo de acción, reclamar que cambien procedimientos que existen, que se hacen cotidianos en los Estados Unidos. Ese tipo de violencia que genera la policía de los Estados Unidos, no estoy hablando de la policía blanca o la negra, la policía de los Estados Unidos se excede a cada momento, lo hace, y lo hace con virulencia, no solo contra los negros, lo hace contra un latino o contra un propio estadounidense que ellos entiendan que exceden la autoridad, que rompen con la autoridad, pues ellos reaccionan en forma desproporcionada, ocasionando incluso la muerte, como aconteció con este señor. Pero en modo alguno vamos a estar de acuerdo con actos vandálicos como los que se presentaron, donde asaltando estaciones de policía, quemando patrullas policiales, colocándose en tiendas de gente que no tiene nada que ver con eso, para aprovecharse. Ahí el vandalismo se aprovecha y roba y hace de todo. Eso tampoco, porque entonces ya hay otros asuntos que se mueven detrás de esas manifestaciones que todos, absolutamente todos, una gente con buen juicio debe respaldar, una manifestación de rechazo, pero sin llegar al vandalismo que se ha producido también en los Estados Unidos. Aprovechándose de esa situación, pues han asaltado tiendas, todo tipo de establecimientos, públicos y privados. Eso no está bien, bajo ninguna circunstancia. Eso por un lado. Por el otro lado, bueno, la temporada ciclónica, nosotros tuvimos la semana pasada una buena indicación. Pareció como una presentación, un presentarse, exhibir más o menos por dónde pudiera venir esta temporada ciclónica, que ya se vaticina que va a ser bastante activa. Un golpe de agua el jueves me parece que fue muy fuerte, mostró a la principal autopista, la autopista central del país, que la autopista Duarte, con situación verdaderamente difícil. Inundaciones terribles, Pedro, de la autopista, con muchos vehículos varados en varios puntos de la autopista. Y cuando te hablo de autopista Duarte, también hay que prolongarse hasta la línea noroeste, donde hubo también mucha inundación, preparándonos, recordándonos que debemos estar alerta y muy atentos a las orientaciones del COE, de las autoridades, porque esta tormenta nos llega en un momento difícil, nos llega en un momento en que estamos atravesando por una terrible pandemia. Entonces eso dificulta, hace mucho más compleja la situación del país.
Y ya que nosotros estamos altamente vulnerables con el asunto este de la pandemia, imagínense ustedes que agreguemos una tormenta de esta, 3 o 4 de las cuales pudieran ser huracanes de consideración. Son 16 ciclones, pero de los 16, 8 van a ser más o menos de cierta actividad, y otros 3 o 4 ya considerados muy peligrosos para un país que, aunque ha avanzado muchísimo, tiene muchas áreas todavía altamente vulnerables frente a acontecimientos atmosféricos como lo que puedan avecinarse. Así que hay que estar preparado a eso, porque estamos en la ruta de esos huracanes, y a eso se agrega, como les digo, el asunto de la pandemia. Eso por otro lado. Por otro lado, con el asunto de la convocatoria para hoy del Senado de la República, que por supuesto va a aprobar los 12 días que aprobó la Cámara de Diputados a instancia de la oposición, una oposición que se ha comportado de una forma sumamente extraña frente a una situación que golpea y que es el punto nodal, la mayor preocupación de la población dominicana, y para eso no hay ni siquiera que medir, pero ya se midió, porque ya esta última firma encuestadora midió por dónde anda la preocupación de la gente, y la preocupación de la gente es, pero por mucho, el coronavirus. Esa es su gran preocupación, la preocupación de la población, que es la principal preocupación del gobierno, pero que no parece ser la principal preocupación de la oposición, que hizo una intentona que hubiese sido realmente catastrófica para una situación ya compleja para ellos, ya muy compleja, de insistir en que ya no había necesidad de darle al gobierno la posibilidad de darle continuidad a todo este proceso de control del coronavirus con el proceso de desmonte para la reactivación de la economía. Dos componentes fundamentales que hay que preservar y que por suerte el gobierno ha ratificado, no se ha echado un momento para atrás. Se ha mantenido con anteojera y fuerte, y qué bueno. Mantengo la estabilidad, trato de establecer la estabilidad macroeconómica, pero sobre todo y por encima de todo, procuro preservar la salud del pueblo dominicano, y los hechos están ahí. Vimos con mucho agrado que el gobierno ha enviado a la Comisión Bicameral de Seguimiento al Coronavirus del Congreso de la República 5 informes con todos los detalles de qué se está haciendo con los recursos, de todos los detalles de cómo ha impactado cada programa de los establecidos para combatir el coronavirus. Está debidamente detallado. 5 informes, uno que se inició en marzo, hasta el último que se acaba de informar ahora, el 27, que llegó el 27-28 de este mes, con todos los detalles. Un informe amplísimo que marca ahí todo el que quiera saber qué ha pasado con los programas, con la inversión y con la inversión del gobierno en el combate al coronavirus. Tienen esos informes que los conoció la Comisión Bicameral del Congreso de la República, donde están todos representados, todos los partidos, donde están los dos bloques, el bloque opositor y el bloque oficialista, representados en esa comisión. Tiene total información sobre eso. Es importante establecerlo. Hay un fondo que parece razonable de parte de la representación congresional mayoritaria, la oposición. Mira, ayer hubo una clara expresión de agobio ya en la población con esto de las medidas de emergencia. A las 7 de la noche, el toque de queda se iniciaba a las 5. Todavía a las 7 de la noche estaba muy concurrida. Pero eso ha pasado en varias ocasiones. Lo que te quiero decir es que hay agobio ya, Mozart.
Está bien, pero el hecho de Hay que haya agobio, agobio no hay quiere decir cansancio. que tú asumas, Hay pero tú no puedes, cansancio de la población. pero si tú a eso le Entonces, agregas la irresponsable actitud de la oposición. óyeme. Entonces, el Congreso... No. Bueno, pues vamos a salir, Pedro, vamos al programa, vamos a hacer el programa en vivo. Vamos a decirte. No. Y yo estoy agobiado de estar aquí. Exacto. Entonces, hay agobio, hay cansancio y los congresistas que son también como el gobierno, representantes del pueblo, por algo están cada uno en su sitio, fueron elegidos, ellos interpretaron que seguir con esto de toques de queda por 25 días más y eso, entonces porque la gente se te va a rebelar y va a terminar. Pero ¿y dónde midieron ellos eso? Es todo lo contrario, Pedro. Los sectores productivos agobiados, como el Consejo Nacional de la Empresa Privada, las asociaciones empresariales del país, pidieron que se les dieran los 25 días al gobierno. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, lo que hay es que ser más responsable. Lo que quiere la población. Pedro, y ellos no están diciendo lo que tú dijiste. En ningún momento argumentaron eso. Lo que argumentaron fue que al gobierno no se le podía seguir dando facilidad para seguir administrando la crisis. Eso fue lo que ellos dijeron. Y dijeron que no había información, embuste. Tienen todas las informaciones. 5 informes enviados. Pero lo que tú y yo enviados con tiempo a la Comisión Bicameral para que vean lo que se está haciendo con los recursos. Está bien, lo que tú y yo sentimos pensaron en agobio. Está bien, lo que tú y yo sentimos otra cosa, que estamos agobiados de la situación. Entonces, ¿qué pasa? Eso no quiere decir que yo me tenga que tirar a la calle y romper. Hay que ser, exacto, la población ya, tenemos que tener un time bien controlado, que es el momento en que no se pierda la autoridad sobre la población. Ese momento, no se, hay que estarlo observando paso a paso. ¿Por qué? Porque lo que pasó ayer fue un indicativo. Ya venía, como tú dices, reflejándose. Eso en varias ocasiones. De que la gente no quiere tanto encierro. Bien, eso hay que irlo administrando. Y hay que irlo administrando de tal forma que se vaya como lo está posibilitando el gobierno, activando la economía en los sectores en que es posible. Eso está programado, todo eso está programado. Sí. Incorporando los recursos de movilidad pública, o sea, transporte, para que estos se incorporen a la actividad. Noto que el transporte privado que está saliendo por encima de la voluntad de las autoridades, lo quiere hacer a su estilo, o sea, sin regulación, metiendo más pasajeros que lo que se debe en los vehículos públicos de concho y en voladoras que están saliendo en algunos barrios. Entonces, no, tenemos que someternos a cierta disciplina. Las cifras sobre el comportamiento de la pandemia hablan claro de que todavía estamos en el momento en que se está generalizando. Digamos que hay una demostración en 2 vías. Por un lado, las autoridades son más eficientes en controlar la pandemia. Ya tú ves que se incrementan los recuperados, el porcentaje de recuperados. Reduce las muertes en relación con la cantidad de afectados, pero la cantidad de afectados sigue incrementándose. Claro. Porque quiere decir que la pandemia está presente y que todavía tiene mucho terreno para expandirse. Ya llegó a los barrios populares. Acuérdense que antes se había alojado esencialmente en los sectores de clase alta y media alta. Ya está en los barrios populares. Ayer reportaban desde los Alcarrizos, tan popular, tan masivo que es ese barrio, que se está expandiendo por todos los sectores de los Alcarrizos. Se está sintiendo. Todo esto precisamente lo que obliga es a actuar con bastante tiento, con cuidado, tanto las autoridades como los líderes públicos, los que están al frente de agrupaciones de la sociedad civil importantes,
los que están al frente de los partidos, los que están al frente de las iglesias, y todos a la vez tomar en cuenta que tienen que actuar con mucha responsabilidad. Es lamentable que la pandemia nos haya venido en momentos de actividad política, de campaña, porque es verdad que por el lado del gobierno y por el lado de la oposición se le quiere sacar provecho a la pandemia. De eso, el que quiera ocultar eso, no está viendo la realidad del país. Entonces, el gobierno tiene la responsabilidad adicional a todo esto, a afrontarla, a tomar iniciativas, a procurar resolver. Y yo creo que está haciendo los esfuerzos, eso nadie lo duda. De lo otro, de lo que le critica a la oposición, que se aprovecha para promover su opción política, eso lo va a hacer. Es natural, la oposición está haciendo lo mismo. Fíjese usted cómo está utilizando el recurso también para, en medio de la pandemia, tratar de influir con soluciones. Ahora bien, yo entiendo que en todo esto lo que hay que actuar es con juicio, con mucho juicio. Ayer, por ejemplo, a mí me gustó una decisión anunciada por la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, que dijo que va a reducir en un 50% la facturación de los usuarios en tiempo de coronavirus. Entonces ya me entender lo que está pasando, que era lo que uno esperaba que hicieran la distribuidora de energía, que regresaran la tarifa a los tiempos anteriores a coronavirus para que la gente pudiera, en una situación en que se han reducido sus ingresos, poder afrontar un compromiso como el de pagar la energía, que ya en este país se ha institucionalizado. Aquí nadie se atreve a postergar el pago de la energía a vencimiento, ni siquiera un día, porque sabe que lo suspenden. Entonces, estamos organizándonos, eso no hay dudas. Mira, Pedrito. Un informe completo, muy amplio, del que debemos tomar tiempo suficiente para tratarlo. Y es el del Banco Central acerca del comportamiento de la economía en el primer cuatrimestre del año. ¿Sabes qué? El año se divide en 3 cuatrimestres. Entonces, el primero ya se hizo un resumen económico de importancia. Por cierto, que si lo vamos a calificar de tranquilizador, en un ambiente que las economías de todo el mundo, y particularmente las de América Latina, están siendo sometidas a graves tensiones. Me parece que no debemos entrar en esta consideración, en este informe del Banco Central, porque no tenemos tan poco tiempo de esta primera parte, pero sí prometer que la segunda parte del programa le vamos a dedicar el tiempo que sea necesario a este informe del Banco Central por la importancia que tuvo. Me gustaría también referirte, Mozart, antes que todo, y ayer la presidencia de México, el señor José Manuel López Obrador, tuvo que plantarse severamente. La oposición está pidiendo la renuncia y está convocando a manifestaciones en todo el país. La renuncia adelantada. Tú sabes que los gobiernos en México se eligen por 6 años. Y a mitad del periodo, o sea, de 2022, hay una votación. Se le convoca al pueblo para que diga si quiere que su gobierno siga. Entonces, aprovechándose de esa facultad constitucional que le atribuye al pueblo, lógicamente, la Constitución de México, la oposición ha convocado a los partidos políticos y a sus seguidores a manifestaciones públicas exigiendo la inmediata renuncia de López Obrador. Y López Obrador, que tú sabes que no baraja pleito, le dijo que contenga sus ansias, que esperen el 2022 y que allí diga si quieren que él siga o no, que él no se va a imponer a la voluntad del pueblo. Pero advirtió, y entonces aquí viene lo bueno, le advirtió a los periodistas, le advirtió a los empresarios
y a lo que él llama pseudo intelectuales y académicos que guardaron silencio con los gobiernos corruptos que tuvo México en los últimos años y que ahora le están reclamando más de la cuenta a él cuando saben que el entorno le es difícil. Le dijo, ustedes que vivieron apañando la corrupción en una asociación dolosa, dijo, con el Estado, con los gobiernos, y acusó formalmente a medios de comunicación y periodistas, a académicos y a pseudointelectuales de la sociedad mexicana, que él dice que se han comportado con doblez. Bueno, tenemos que ir a la pausa, Pedro. Mira, cuando regresemos de la pausa, Gonzalo Castillo ayer presentó, es algo muy importante, porque ya debemos irnos preparando mentalmente a ver cuáles son las ofertas electorales. Y dentro de las ofertas, los equipos que hay alrededor y con los cuales van a contar los candidatos y potenciales presidentes con capacidad para posibilidad de llegar a la presidencia de la República. Y cuando volvamos, yo les voy a presentar aquí el grupo de jóvenes, la mayoría muy jóvenes, economistas, que constituyen el equipo fundamental de economistas de Gonzalo Castillo. Bien. Y entonces cuando volvamos de la pausa, vamos a presentarlo, porque yo pienso que es importante que vayamos conociendo quiénes son los que van a acompañar a cada uno. Mañana los candidatos presidenciales tienen que acudir a la Asociación de Industria. Mañana van a la Asociación para conocer su propuesta. Cuando regresemos, entonces venimos con el grupo, el equipo económico fundamental de Gonzalo. Y el informe del Banco Central sobre el comportamiento. No, eso, lo del informe ya es algo que deberemos dedicarle mucho tiempo. Sí. Muy bien, volvemos. Tú me dijiste, Mozart, que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana va a presentar su equipo técnico. ¡Qué bueno! Sí. Mañana tienen que dar a conocer, ya la Asociación de Industria tiene que dar a conocer planes, ofertas de los 3 candidatos que tienen potencialidad. Y decir, ellos han ido tirando su cosita porque Leonel ha dado algunos detalles y algunas ofertas, y lo ha hecho también Abinader y el propio Gonzalo. Pero ahí lo van a ampliar en esa importante comparecencia de mañana que van a tener en auspiciado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Muy interesante eso, hay que prestarle mucha atención. Pero te decía que veo aquí que los medios todos recogen el equipo que Gonzalo presenta, como él dice, titula que cuida de ti y los tuyos, que de la recuperación de la economía nos encargaremos nosotros, dice. Y entonces ahí presenta un equipo realmente duro, Pedro, un equipo muy bueno de economistas, encabezado por Donald Guerrero, que es ministro. Ojalá los compañeros me puedan poner ahí la publicación para que la gente pueda ver los rostros de quienes componen el equipo técnico de Gonzalo Castillo. Eso no quiere decir que van a ser ministros ni nada de eso. Eso habría que esperarlo, porque ya en una ocasión el propio Luis Abinader presentó a un equipo también importante de economistas como equipo técnico, ¿verdad? Pero eso tampoco quiere decir que eso vayan a hacer en el caso de que Luis gane los ministros. Entonces, en este caso, no sé si el director tiene ahí ya, como puedo colocar en pantalla, el equipo que lo encabeza Donald Guerrero, que es el actual ministro de Hacienda, el economista egresado de INTEC, maestría en finanzas de la Universidad de Maryland, posgrado en banca y finanzas con formación gerencial del Chase Manhattan Bank en Puerto Rico y de la Universidad Toyota de California. Es el presidente actual del Bandex, presidente del Banco de Exportaciones, miembro de la Junta Monetaria, del Consejo de Administración de la Refinería de Petróleo y presidente oficio del Consejo de Directores del Banco
de reserva, es un conocido empresario de automóviles, del sector automotriz desde el 96, con empresas representantes en Toyota en Puerto Rico. Está Soraima Cuello, doctor en educación, magíster en licenciatura en contabilidad, más de 25 años de gestión pública, tiene especialidad en desarrollo económico, en asesoría estratégica. Está Tamara Vázquez, jovencita, es una economista egresada de la Pucamaima, con maestría en finanzas corporativas de INTEC, 16 años de gestión pública con especialidad en turismo sostenible, innovación, política de desarrollo productivo y atracción de inversión extranjera directa. Está Richard Medina, joven también, economista egresado de INTEC, maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional de la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard, con 9 años en gestión pública con experiencia en macroeconomía y política fiscal. Evelio Paredes, economista egresado de la Pucamaima, con maestría en macroeconomía aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y 15 años en la gestión pública con experiencia en política monetaria, fiscal y programación financiera. Juan Ariel Jiménez, un talentosísimo joven que ahora está cumpliendo labores como ministro de Planificación, Economía y de Desarrollo, ministro de Economía, Planificación, economista egresado de la Pucamaima, maestría en Desarrollo Internacional de Harvard, 14 años en la gestión pública, con especialidad en política pública, una gran experiencia laboral en el Banco Central y en el Ministerio de la Presidencia. El reconocido economista Jaime Aristia Escuder, que ahora mismo está al frente de la empresa de Punta Catalina. Él es doctor en economía, en máster en matemáticas, graduado de las universidades de Barcelona y de Chicago. Raúl Ovalle, joven también, economista egresado de Pucamaima, maestría en macroeconomía aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con 12 años de gestión pública, especializado en diseño de políticas microeconómicas. Está Emilio Hungría, economista egresado de INTEC, posgrado en matemáticas de INTEC y maestría de desarrollo internacional en Harvard. 7 años en la gestión pública con experiencia en política de desarrollo productivo, política monetaria y temas de inversión e infraestructura. Y finalmente está Arturo Bisonó, ingeniero agrónomo de la Universidad de las Américas, Santiago de Chile, 7 años de experiencia como gerente en proyectos agrícolas, consultor en materia de innovación en el sector agroalimentario nacional e internacional, específicamente en agricultura de precisión y en agricultura climática inteligente, con 3 años de experiencia. Ese es el equipo técnico de Gonzalo Castillo, un equipo, Pedro, que como tú puedes ver, bueno, a mí con capacidad de respuesta ante situaciones como la que amerita la República Dominicana. Me llama mucho la atención la cantidad de jóvenes que están ahí, pero me preocupa que no aparezca públicamente Andy Daguarre, que es el alter ego del gobierno en este momento, porque Andy refleja que maneja buena parte de lo que son las políticas públicas, fundamentalmente las que tienen que ver con el área. Pero Andy es un asesor importante de la nación, Pedro. Un consultor influyente en todas las acciones que emprende el gobierno. Sí. Está su compañero de armas en el plano de la academia, Aristia. El brillante matemático y economista, doctor Jaime Aristia. Pero no te quepa ninguna duda que como parte de ese equipo hay un gran cerebro organizador y promotor que se llama Andy Daguarre. No, hombre, no, esas son cosas. Eso no es de esos son inventos tuyos. De mérito de Andy, lo que te estoy diciendo. No, yo te estoy diciendo. El reconocimiento. Yo, mientras tanto, me siento a la tremenda influencia que tiene. Pero yo, sin embargo, me siento muy satisfecho. En el jefe de ese equipo y en todo el gobierno. Pero no hay, yo por eso iniciaba diciendo, antes de la presentación decía, lo único que él ahí, eso no quiere decir que esos son los que van a estar ocupando. Lo único que yo le critico a Andy, que es demasiado neoliberal. Él es un neoliberal completo.
igualito que... No, porque si a eso fuéramos ahí debía estar. No son neoliberales completos. Ahí no hay endija. Ahí no hay escapatoria. Mira, Mozart. Bueno, pero conocimos un toletazo que sí tenemos, contamos con él ya, que ha demostrado por mucho tiempo que ese sí es verdad que maneja el mano, que es un gerente para manejar crisis, situaciones, proyectar y dar tranquilidad, que es Valdealvo y su hermano. Vámonos con el informe. Bueno, vámonos con el informe. Mira, vamos con el informe del Banco Central. Yo quería comenzar. Y la tasa de interés de política monetaria. Sí, yo quería primero decir lo siguiente. Conocido ya el resultado del primer cuatrimestre del año, que es más o menos lo que se comenta en este informe que dio a conocer el Banco Central este fin de semana. Lo primero es que debemos recordar que el PIB de la República Dominicana, que debe estar cerca de los 90.000 millones de dólares, tiene un componente de un 10%. ¿Tú sabes cuál es? Para darle una idea a la gente del poder que tiene, de influencia en la economía que tiene el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, o sea, las instituciones monetarias y financieras del país. Un 10%. Suma la reserva líquida, Mota, por la que cuesta esa estructura. Porque eso, para tú analizar lo que tú quieras de este cuadro terrible, tormentoso, sin duda, que es, pero al mismo tiempo retador, que es el coronavirus y todas sus consecuencias, tú tienes que partir de cuál es la solidez que tiene el que está afrontando el problema. Si tiene capacidad de movimiento, de intervención, para entonces saber hacia dónde nos vamos. Mira, el informe hace hincapié, porque vi al mismo tiempo en el Diario Libre hoy, es bueno que combinemos una cosa con la otra. Una crónica del amigo Edwin Rillo, que tú y yo lo conocemos, un periodista con formación económica sólida, que siempre anda buscando sus verdades. Y Edwin dice que en el mes de mayo se produjo un incremento de la tasa cambiaria de 3.29 para la compra y 3.30 para la venta. Tú cerrando un mes de mayo con esa cifra, le está mandando una advertencia y una preocupación a la economía. Y precisamente alertado por eso, es que el Banco Central da a conocer su informe y le dice a todos los agentes económicos que están listos para afrontar esas necesidades. El Banco Central dice que ha realizado durante el año gestiones por unos 2.200 millones de dólares que contribuirán a que se mantenga la estabilidad relativa del tipo de cambio ante un convulso entorno internacional. Hace constar que la inflación acumulada en lo que va de año, en este primer cuatrimestre. No, eso durante los 4 primeros meses. Los 4 primeros meses. Sí, el primer cuatrimestre. Menos 1.14. Así, exactamente. Esa es la acumulada en los primeros 4 meses. Menos 1.14. Menos 1.14. Y la interanual es de abril del 1.7, es positiva, sí. Pero, exactamente. Pero por debajo del rango meta, que es 4 más o menos 1. Sí. Entonces, siempre dice además que el impacto de las medidas tomadas, dice el Banco Central, para contener el COVID-19, han sido, están a la vista de todo. Yo no creo que tampoco usted pueda únicamente sustentar esto con cifras, están a la vista de todo. De 120.000 millones de pesos que se han dispuesto para asistir a las estructuras productivas del país, ya se han desembolsado alrededor de 60.000 millones. Alrededor, exactamente. Y quedan por desembolsar, por tanto, una cantidad igual, 60.000 millones. Claro, no se pretendía, porque acuérdense que el Banco Central es un experto en controlar
lo que se llama el circulante y la disponibilidad del crédito. Uno puede mandar mucho dinero a la vez a la calle, porque con eso presiona mucho. Pedro, hay un titulito ahí que tiene... El sistema de precios y... Hay un titulito inquietante que tiene ahí esa publicación a la que tú haces referencia, cuando habla del impacto en el, o sea, el incremento que ha tenido el dólar, sobre todo va a mayo, Por eso fue que te dije. Sí, pero el pronóstico, el sistema de pronóstico del Banco Central, señala, porque ellos dicen que eso va a impactar necesariamente, dice ese incremento, dice el periódico Diario Libre en la publicación de Elvin, que eso va a impactar en forma considerable el tema de los precios en el país, el tema de la inflación durante este año. Eso dice la publicación a la que tú estás haciendo referencia. Sin embargo, el sistema de pronóstico del Banco Central establece que la inflación se mantendrá por debajo del límite inferior del rango meta, que todos sabemos que es de 4 más o menos 1, durante todo el resto del año 2020. O sea, que ahí hay un señalamiento que tranquiliza a la población, porque ciertamente nosotros, y eso lo venimos reiterando, como vaya la divisa, por lo que ella representa, porque nosotros tenemos, ustedes saben que nosotros necesitamos de divisa para comprar, para insumos, para materia prima, para productos importados de diversa índole. Entonces, en ese sentido, pues ciertamente el valor del dólar tiene un peso muy específico en todo el sistema de precios de la República Dominicana. Pero tranquiliza saber que ese sistema de pronóstico del Banco Central, que no ha fallado hasta el momento, establece, le dice a la población que la inflación se mantendría por debajo del límite inferior del rango meta, que es 4 más o menos 1. Y esa es una noticia que a mí me parece muy tranquilizadora. Pero claro, mira, dice el Banco Central que el desembolso de 651 millones de dólares como asistencia financiera de emergencia por parte del Fondo Monetario Internacional, junto a la medida de previsión de liquidez en moneda extranjera por unos 622 millones de dólares, y las intervenciones en el mercado cambiario que se han realizado durante este año por unos 2.200 millones de dólares, contribuirán a que se mantenga la estabilidad relativa del tipo de cambio ante un convulso entorno internacional. Eso lo ha dicho con tanta firmeza el Banco Central, porque tiene dominio y conocimiento de lo que reclama el mercado y de la disponibilidad de divisas para atender estos reclamos. Me parece que, mira, se mantuvieron. Cuando tú ves que el Banco Central decide, como lo hizo este fin de semana, mantener las tasas. Mantener la tasa de interés de política monetaria en 3.50 anual. La tasa de interés de facilidad permanente de expansión repo a un día. En la noche, tú sabes que los bancos te reclaman que tú les cedas y te lo reponen en 24 horas. Sí. Una cantidad para atender reclamos de sus clientes. Sí. Los repos. Permanece en 4.50 la tasa de interés. No ha habido cambio anual. Mientras que la tasa de interés de depósitos remunerados, la online, se ubica en 2.50 anual. Miren, esas tres tasas, que son las que dominan el mercado monetario del país, cuando usted la mantiene estable, como han estado durante todo el año, son un indicador de que las autoridades tienen el control de la situación financiera del país. Si eso estuviera variando, porque observen el comportamiento, por ejemplo, de la Reserva Federal de Estados Unidos o del Banco Europeo, que maneja las economías de todos los estados de la Unión Europea. Cuando esas instituciones tocan las tasas de interés, que son ellos los que la disponen, igual que aquí, es
porque hay situación externa que lo está reclamando. Pero cuando usted la mantiene estable, es porque usted tiene control de la economía. Porque la economía para las autoridades dominicanas es predecible en su comportamiento y no hay por qué adelantarse con determinadas acciones, que hay ocasiones hay que emprenderlas. Cuando usted ve señales de que la economía se te puede escapar, de que puede sobrevenir una presión recesiva, usted adopta medidas y floja más allá y crea incentivos. Aquí lo que se está haciendo es mantener precisamente estables y predecibles esos indicadores. Me luce que no hay por qué temer. Yo creo que lo que en mayo fue ciertamente un mes duro, porque fue el mes que cambió el curso de lo que fue el primer trimestre. Se nos olvidó que hasta el segundo mes del año habíamos crecido un 5%. Así es. Sí, en febrero, la economía dominicana había crecido un 5%. Un 5%. En marzo se produce un retiro de la económica. Mucha gente sale del ambiente y entonces la economía se resiente. Y entonces tenemos un 9%. Sí. Mira, Pedro, tenemos que ir a la pausa porque tenemos un invitado, ¿verdad? Importante invitado, el vocero de la bancada del PLD en la Cámara de Diputados, el diputado Luis Enrique. Entonces, venimos con él. Pero el Banco Central también, Pedro, va a poner en circulación ya, ahora a partir de este mes, una nueva moneda de papeleta de 500 pesos, para que la gente sepa que vamos a tener en el mercado ya una nueva versión una papeleta de 500 tululuces, como decía mi hermano, para descanse. Antes de irnos, la condición monetaria favorable del país que estamos mencionando han contribuido a una aceleración del crédito al sector privado. Sí, señor. A tasas cercanas al 14% interanual, o sea, en lo que va de año. Así es. El primer cuatrimestre, el crédito privado está alrededor de un 14% incrementado con respecto al mismo periodo del año pasado. Bien. Tenemos que tener cuidado con apreciar un poquito especulativamente las cifras nacionales, porque eso tú sabes que la percepción se toma muy en cuenta en todos estos los asuntos económicos. Así es. Se distribuye una percepción negativa, negativo se comporta el público. Si usted entra en contacto con la realidad y ve que la realidad es, como le digo, predecible, estable, así también se comporta el público. De manera, es interesante esto que acaba de dar a conocer el Banco Central, que devuelve la tranquilidad. Así es. Vamos a la pausa, volvemos. Bien, continuamos con Diario de Cuatro, ahora en la grata compañía del diputado Luis Enrique, del Partido de la Liberación Dominicana y vocero de la candidatura presidencial del PLD, que es el señor Gonzalo Castillo. Buenos días, Luis. Encantadísimo de tenerte con nosotros en tiempos de coronavirus. ¿Cómo va todo? Cuéntanos. ¿Cómo va vamos a entrar, mira, sí, para que entremos de inmediato en el tema de cómo fue el proceso para los 12 días que debieron ser 25 de acuerdo a mi criterio, pero bueno, fueron 12, sí, para que nos cuente un poquito de eso. ¿Está bien? Buenos días. Sí, nosotros, buenos días, gracias por darnos la oportunidad de estar con ustedes, Mozart y Pedro. Para mí es un placer. Nosotros asistimos en una asistencia de un 100% de la bancada del PLD. Todos los partidos políticos trataron de estar presentes, completos con su bancada. Es decir, había una gran asistencia porque había y se pudo percibir en términos públicos un pugilato entre la oposición y el PLD. Nosotros entonces allí fuimos con el interés de aprobar no 25 días, aprobar 15, porque no se puede aprobar más
de lo que fue aprobado en el primer estado de emergencia. Eso establece la ley 2118, que regula los estados de emergencia. Pero el Senado ya aprobó 25 y el proyecto original estaba por 25. Cuando se votó por algunos procedimientos, por ejemplo, como el procedimiento para poner en agenda del día el tema de la AFP que presentó el diputado Pedro Botello, la bancada del PLD votó favorablemente para que se incluyera. Eso sorprendió a algunos de ellos. Entonces ellos, en la segunda votación del procedimiento para ese tema, no votaron. Pedro Botello no votó en esa ocasión para incluir en agenda su proyecto de ley, porque entendía que el PLD tenía algo más. Nosotros entonces... Pero ¿cómo así que no votó? Bueno, porque ellos confundidos, al ver, al entender que nosotros no íbamos a votar para incluirlo en agenda. Porque la votación no era que ustedes se comprometían a votar a favor del proyecto, sino a votar para que se incluyera en la agenda y que se discutiera. Bueno, eso son cosas diferentes. No, claro. Así ocurrió. Entonces hubo cierta confusión en ellos. No, lo que hubo, Enrique, está claro, es que ellos temieron, para interpretar lo que somos los dominicanos. Ustedes tenían una carta bajo la manga y que lo que querían era probablemente derribar la cosa ahí mismo. Sí, porque ellos se dieron cuenta que una cosa es discutirlo y otra cosa es aprobarlo. Entonces, ¿qué pasa? La oposición ha tomado este tema de la AFP, un tema tan serio, tan delicado, como bandera de lucha, pero a la vez también para boicotear la sesión que se convocaba para conocer el estado de sesión. Entonces, al ello ver que nosotros lo aprobamos, bueno, si ustedes lo que quieren traer este tema para pelear, pues no estamos de acuerdo, vamos a poner en la agenda y vamos a discutirlo. Entonces ahí es cuando ellos se sorprenden, porque el interés no es aprobar. Ya. El interés es el tema para crear situaciones. Si no se aprobaba que se pusiera en agenda y Botello iba a hacer un show, iba a hacer todo un drama. Entonces, en el segundo procedimiento, hubieron algunos diputados de la Fuerza del Pueblo, Gilda Moronta y creo que Montero, que entendieron que tenían que votar en línea con nosotros y votaron a favor de una de las partes del procedimiento, de inclusión en agenda también y otro procedimiento, no recuerdo cuál fue ahora. El asunto es que ellos dos votaron, uno en una parte y otro en otra parte. Eso generó preocupación en las huestes de la oposición, porque con ellos dos más los diputados del PRD en su mayoría y algunos diputados del Partido Reformista, del PLR y del PPC, el bloque del PLD hacía mayoría para pasar ese día los 15 o 25 días que quisiera. Ahí es que se genera la preocupación y el PRM pide entonces un cuarto de intermedio, y al pedir un cuarto de intermedio ellos discuten y llaman entonces a una reunión con el vocerato, el liderazgo de los partidos políticos y representados, y es cuando viene entonces el consenso de los 12 días. Ya. ¿Tú crees, Enrique? Eso fue lo que eso fue lo que aconteció. ¿Tú crees, Enrique, que esta tarde ya el Senado cierra eso y aprueba? Claro, sí, sin ningún problema. Creo que sí, creo que nosotros lo que vemos en esto, señor, es que lamentablemente el nivel político de la República Dominicana tiene que revisarse. No es posible que estemos jugando con la salud del pueblo dominicano. No es una realidad que el COVID existe, ¿sí? No, en el mundo. No es una realidad que estamos combatiendo contra ella, ¿sí? No es una realidad que va en aumento, ¿sí? Y ellos están criticando las políticas del Estado, con todo el estado de emergencia, con todo lo que el gobierno estaba haciendo, con mantener la economía, con mantener la estabilidad de los empleos, con mantener las ayudas sociales, con todo y eso. Miren cómo hemos ido teniendo situaciones. Imagínense entonces que el gobierno central, por un pugilato político electoral de la oposición, se quede amaniatada, con los brazos cruzados, que no puede hacer nada, y la gente entonces pueda tener libertades, que en este caso, como estaba diciendo, son
peligrosa. No, que son limitadas por el estado de excepción, porque el gobierno sí puede actuar. Pero si no tiene el estado si no tiene rumba abierta. Rumba abierta, o sea, aquel que quiere irse por un colmadón, aquel que quiere irse por una playa, hacer un barbecue, o sea, la discoteca van a abrir, los drines, o sea, aquí no habrá ningún tipo de limitación. Eso es lo que quiere la oposición política. Entonces, aquí hay dos bloques. Uno que está jugando a la politiquería barata, usando el COVID-19 para decir cosas que no son, y otra que tiene la responsabilidad del Estado, como lo es el presidente Danilo Medina y la bancada del PLD, de defender la salud del pueblo y mantener la paz, la gobernabilidad y el desarrollo económico. Enrique, el argumento de la oposición. Que la opinión de la oposición es otra. Ellos dicen que ustedes están aprovechando esta situación para recuperar terreno perdido en la campaña por el poder y que esa cantidad de recursos y que se le ha puesto a la mano desde el punto de vista monetario y también capacidad operativa que le ha puesto en la mano estas disposiciones, esta declaratoria de emergencia, ha hecho que ustedes le saquen provecho a la campaña y traten de mejorar la posición electoral para el 5 de... Pero Cava, nosotros estamos haciendo campaña electoral en las mismas condiciones de ellos. Ellos también tienen síndicos, tienen diputados. Yo me toco aquí a cada rato con los diputados, colegas del PRM haciendo campaña, dando canastillas y dando fundas, como ellos puedan. Y también Manuel Jiménez, aquí el alcalde del municipio de Santo Domingo Este ahora. ¿Y qué le hace Manuel Jiménez? Haciendo campaña para el PRM. ¿En qué condiciones? En las mismas condiciones. Entonces, nosotros no vamos a hacer politiquería con lo que ellos hicieron en febrero. Ellos hicieron politiquería en febrero con un problema que sabemos que fue de inobservancia de la Junta Central Electoral, con manos criminales, y acusaron al gobierno de eso. Y duraron un mes haciendo campaña. Y le sacaron provecho a eso. ¿Entiendes? Entonces, al pan y al vino. El presidente está haciendo un gobierno en función de las circunstancias. Yo soy diputado y candidato a la vez y amigo del presidente y de muchos funcionarios del gobierno. Y a nosotros el plan social no toma en cuenta para nada porque hay una línea política del gobierno central de no politizar las ayudas. Y es verdad. Yo ando por ahí dando arrocito y huevo que he comprado yo en mi campaña. Pregúntale a todos los PLDistas cuál es la queja del PLD en las bases y en los dirigentes, que el plan social no lo toma en cuenta. No es verdad que estamos haciendo campaña política con eso. Ahora, lo que le está dando de frente es que el gobierno ha estado subiendo en valoración porque el pueblo ha visto que ha sabido manejar la crisis. Ahora, ¿qué ha pasado? Que el compañero Gonzalo ha ido subiendo las encuestas porque han visto que él es un hombre de acción que resuelve y que el candidato de ellos se ha quedado en su casa trancado. Es eso, pero eso no es culpa del pueblo que tenga que verse limitado porque sus legisladores no voten por un estado de excepción necesario para seguir comprando la crisis. Mira, en lo que resta de periodo congresional o congresual, ¿qué cosa importante creen ustedes que se pueden decidir de aquí al día? Miren, hay que ver si va a ser necesario otra vez la extensión. Habrán elecciones, todos los congresistas van a estar en los últimos días de este mes de junio. El Congreso va a estar bien ocupado porque en su mayoría son candidatos. Lo más importante no es un proyecto de ley. Aquí el país no está ahora para pensar en un proyecto de ley específico. Exactamente. Aparte de la discusión de la... Exactamente. El proyecto más importante es la reformulación del presupuesto de la República. Que hay que reformularlo. Sí, porque en las condiciones que nosotros pensábamos que íbamos a tener este año, el gobierno, por ejemplo, iba a tener unos ingresos, que iba a tener unos proyectos, tiene que ahora reformular. No es un complementario. Es decir, no es un presupuesto complementario como otra vez se ha hecho. Un presupuesto complementario es cuando uno complementa algo.
No, es reformularlo. Aquí hay que reformularlo por completo. Sí. Pues aquí los ingresos del gobierno se han caído. Cambien las prioridades. Y otra cosa, cambia la prioridad del gasto. Aquí hay ya obras que quizás vimos que eran necesarias en aquel entonces, pero que ahora habrá que invertir más en lo social. Ese programa de fase, ese programa de ayuda a los emprendedores, la gente que va a ser y que está siendo investida por esta situación económica que va a dejar COVID-19, hay que ver cómo durante este año se les puede mantener cierto nivel de ayuda. Porque no basta, por lo que tú me estás diciendo, es importante que la gente sepa interpretar esto que tú dices. No basta con un estado de emergencia para usted reorientar el presupuesto, sino que debe estar formalmente aprobado por el Congreso. Sí, señor. Claro. O sea, el presupuesto es una ley de ingreso y gasto público. Si el gobierno se ve en alguna legislación y tiene que cambiar el gasto, entonces manda un complementario, como lo ha hecho otras veces. Hay una confusión de lo que es un complementario y lo que es un reformulado. El gobierno no debería hacer un complementario, debería hacer un reformulado. Sí, porque en esta época, Enrique, tú sabes muy bien, se acostumbraba a enviar un complementario para asuntos que se quedaron pendientes o que enviaron en el curso de los primeros 6 meses. Sí. Pero en esta ocasión, como tú dices, es otra cosa, la situación es otra. Es reformular la partida para que se adapte a una situación enteramente nueva que no estaba prevista. Porque en el complementario tú cambias partida por hacer ajustes. Pero en este caso cambia hasta la visión. Hasta la visión del gasto público. Es verdad. Totalmente. Es verdad. Bueno. Enrique, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, desde el primer momento, impuso prácticamente un estilo que fue un estilo de respuesta en dos direcciones. En una dirección de solidaridad con los más vulnerables, incorporando desde kits de medicamentos y pruebas y ese tipo de cosas, kits alimenticios, entre otras cosas, sus aviones para traer muchísimos dominicanos varados en distintos puntos por esa vía, y por otro lado, al mismo tiempo, enfocándose en ir dando respuesta, o sea, dando señales de qué va a hacer él para lo que deberá ser el periodo post-coronavirus, que es un gran reto que ayer decía el presidente, antes de ayer decía el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, que va a meritar de una mancomunidad de esfuerzo de todos los sectores, pero básicamente estrechar más los lazos de público-privado para enfrentar la situación. ¿Cómo vislumbras tú ya en estos próximos 34, 35 días de campaña que queda? ¿Va a haber un cambio en Gonzalo Castillo de la distribución de alimentos a otro escenario, un escenario de garantías de lo que se va a hacer si él resulta ser ganador, para darle garantías al país de mantener la estabilidad y comenzar a iniciar el proceso de repunte, de retoma, de la reactivación económica? Las dos cosas. Va a seguir entonces. El hambre de la gente en nuestros barrios no se va a ir ahorita. O sea, no es un asunto que como decir, programamos hasta el lunes primero y el día 8 empezamos. No. Tiene que continuar las ayudas sociales. Yo soy un diputado de una demarcación muy pobre en la República Dominicana. Villa Duarte, Los Mameyes, por aquí hay mucha gente pobre. Mucha pobreza. Yo he cambiado mi campaña de gorra y bandera por pan y chocolate y salami. Mira, y eso no es populismo. Hay que ir y ver cómo está la gente ahí. Hay que construir esos planes sociales. Pero hay que también, y esto es una respuesta que inclusive no he consultado, pero creo que es válida que la manifiesta aquí, porque el país se va a ver el 5 de julio en una de las encrucijadas más importantes de la historia política dominicana, que es decidir
hacia dónde vamos. Entonces, los sectores conservadores tienen que hacer esa balanza, porque el populismo muchas veces, la gente que se va, es medio irracional. Entonces, Gonzalo tiene que hablarle a ese sector conservador, a esa clase media, a la gente que puede pensar un poquito más, porque en los 12 años de la guerra, quizás Balaguer fue fuerte, pero quizás era el presidente que se sentaba. Pero después viene Leonel y quizás era el presidente de ese momento, y Danilo ahora. O sea, la situación del país va requiriendo qué tipo de gobernar y lo elige. Si un gobierno bueno, como en ese domingo, la gente dice, bueno, no me gusta este estilo, es para afuera que va, para Hipólito, para que boronee. No me gusta el boroneo, venga ahora a otra vez. O sea, la gente va pidiendo, y a veces se equivoca y a veces no. En algunas oportunidades nos hemos equivocado, pero en esta oportunidad no nos podemos equivocar. Porque las condiciones que nosotros estamos, nosotros necesitamos un gerente, nosotros necesitamos un partido que ya esté en el poder y que pueda seguir y bajando las políticas públicas y programas que esté llevando a cabo. Si cambiamos, sería entonces durar un año en cambio, en quitarle de tu problema yo, en adaptarnos, en redactar cosas, ¿entiendes? Y lo que también sabemos que se generan lamentablemente en estos partidos políticos, que llegan a veces a enriquecerse y a buscar cosas que no le corresponden. Pues yo creo que esa parte está garantizada en la gestión del PLD, porque Danilo Medina tiene control del Estado. Danilo Medina sería un presidente con mucha influencia en ese gobierno, y yo sé que le dará la partitura para que se mantenga muchas de las políticas de transparencia, de manejo racional de los recursos. Es una situación que yo creo que Gonzalo tendrá en este mes que explicarle a muchos dominicanos para que puedan tener ese voto el día 5 de julio. Estoy enteramente de acuerdo con ese diagnóstico. Ahora bien, ¿y qué tú le propones a la oposición que lleva 12 años fuera de poder, que tiene expectativas y deseos de contribuir a la solución del problema? ¿Qué tú le propones a esa gente que obtuvieron una victoria contundente en unas elecciones recientes en este mismo año? Ni tan contundente. ¿Qué le propone con respecto a esa visión que tiene? Que espere. Ellos no van a aceptar una idea como esta. Yo estoy planteando lo que le conviene al país. Lo que le conviene al país. Luis Abinader no representa el cambio. No representa el cambio positivo. Representa el cambio de reversa. Ahí lo vimos con los ayuntamientos que ellos tomaron posesión. Llegó el populismo a adueñarse de eso, la inexperiencia, la necesidad de tener poder, porque eso que tú dices precisamente es el miedo que tenemos que tener los dominicanos y dominicanas. Es que esta gente tiene 12 años fuera del poder. ¿Y qué implica eso? Que tiene 12 años fuera del poder, ¿qué implica eso? Que vengan a tener poder. No, es que el país no puede manejarse en función de que, mira, yo estoy fuera, déjame entrar yo para yo tomar un poquito más de aire. No. El país, y menos en esta situación, requiere y necesita seguir tranquilo, seguir estable. Y lo que esperamos es por lo que tú acabas de plantear. Lo que tú acabas de plantear es muy interesante, Luis. Claro. Es comparar las propuestas que se le hacen a la población para superar este momento. Claro. Hemos retrocedido, Luis, a la situación en que estábamos 10 o 15 años atrás, en estos 4 meses. Eso ha sido terrible. Hemos perdido un 9% de nuestro Producto Interno Bruto en un rato. Se nos ha ido por el zafacón. Entonces, el país, Pedro Cava, la respuesta que tiene que darle un equipo gobernante, claro, Pedro, es ser creíble para el pueblo. Claro, Pedro Cava, esto no es que para afuera que van. Esto no es que el cambio, pero que el cambio va, pero ¿cuál es el cambio? O sea, las madres solteras quieren que tú le cambies el sistema de la guardería infantil. Los agricultores alrededor de las asociaciones quieren que tú le cambies la visita sorpresa y el apoyo al campo que están dando medidas. La gente quiere que tú le cambies el sistema 911, que está a nivel nacional. Yo mismo, por ejemplo,
tuve padre envejeciente, que la mitad de gente murieron, y soy padre prácticamente hijo único. Óyeme, a mí me resolvió muchísimo el 911, porque cuando yo venía a llegar, ya el 911 me tenía papá y mamá en una clínica, y yo por teléfono resolvía todo. O sea, la seguridad en las autopistas, hay que cambiar eso. La tarjeta de solidaridad, con los gases, seguridad social, hay que cambiarla. La tan extendida, hay que cambiarla. O sea, ¿qué es lo que hace falta cambiar? ¿Qué es lo que hace falta cambiar? El tema de la transparencia, aquí no ha habido un gobierno más honesto, y un presidente más honesto que Danilo Medina. No lo ha habido. Hay una lista de proyectos de leyes. Mira, por ejemplo, ese de la ley contra el lavado. ¿Quién se atrevía a someter un proyecto así de ley contra el lavado? Danilo lo sometió. Y otro proyecto de importancia. Estamos hablando de un gobierno que ha generado más institucionalidad, más transparencia, y que ha estado repartiendo la riqueza con buenos programas sociales, como la vista sorpresa en lo que es. Y eso solo lo garantiza Gonzalo. Y Gonzalo es la garantía. Nosotros no necesitamos cambio en este país. Nosotros, si tenemos un buen gobierno, y Danilo tiene un 80% de simpatía, ¿qué es lo que tiene que decir el pueblo? No, mira, este presidente que está aquí puede seguir con la alternativa que representa el compañero Gonzalo Castillo. El cambio radical no nos conviene con Luis Abinader. A nosotros nos conviene la alternativa con el compañero Gonzalo Castillo, que es la alternativa que tenemos nosotros en el PLD para seguir haciendo el gobierno que está haciendo Danilo Medina frente a esta situación de COVID-19 y post-COVID-19. Muy bien. ¿Y qué fue lo que percibió entonces el pueblo cuando votó en contra ahora en las elecciones pasadas? ¿Quién? ¿Qué percibió la mayoría del pueblo cuando votó en contra del PLD en las elecciones? La crisis postelectoral del 15 de febrero a nosotros nos afectó. Nosotros íbamos a ganar que Santo Domingo Este. Aquí íbamos a ganar Santo Domingo Este. Íbamos. Pero aquí hubo un manejo político, electoral, no tan solo del PRM, sino de sectores de la clase media y de algunos medios de comunicación, y algunos sectores más también, que incidieron para crear una atmósfera negativa para que la gente fuera a votar contra el PLD. Le pegaron el FAU de la Junta Central Electoral al PLD y al gobierno. Y eso lo debemos defender. Ahora yo le decía, hay un antes y un después. Hay un antes y un después del coronavirus. Nosotros agradecemos tu comparecencia, Luis, porque ha dado el clavo en cuanto a que sí, muy buena entrevista. Los días que preceden a la... Porque tenemos que decirle al país qué es lo que ofertamos. Y yo creo que a Gonzalo, que ha estado ausente, como rehuyendo los escenarios, rehuyendo abiertamente, debe presentarse. Sí. Debe proponer lo que... Por ejemplo, yo soy candidato actualmente. O sea, yo soy diputado y candidato a la vez. Mi programa de trabajo se divide. Yo hasta el viernes, hasta el que está ganando va a debate. En actividades sociales. Que vaya, que asista. Como Leonel se negó muchas veces a ir a debate cuando estaba arriba. De la misma manera, Gonzalo no tiene necesariamente que ir a ese debate. Si Luis, no muchas gracias. Luis, nos están llamando de que se agotó. Luis, terminamos, pero mire. Muy oportuno. Muy bien, muy buena comparecencia, hermano. Para eso me eligieron como vocero. Muy bien. Muchas gracias, hermano. ¿Cómo no? Nosotros seguimos con más contenido en Diario de 4. Bye bye. Bye bye. Regresamos mañana, ¿verdad, Mozart? Sí.